En una tranquila colonia de Ciudad de México, la vida de la familia Hernández se transforma cuando su hijo de 4 años, Santiago, comienza a relatar con sorprendente detalle eventos del Éxodo bíblico, afirmando haber estado presente junto a Moisés. Lo que inicialmente parecen fantasías infantiles se convierte en una experiencia perturbadora cuando el niño demuestra conocimientos imposibles sobre historia antigua, geografía del desierto y rituales que jamás había aprendido. Entre el escepticismo, la fe y el miedo, los padres deben enfrentar una realidad que desafía todo lo que creían saber sobre la vida, la muerte y los misterios del alma humana. Santiago Hernández tenía exactamente 4 años y 2 meses cuando pronunció las palabras que cambiarían para siempre la vida de su familia. Era un martes por la mañana en la colonia Roma Norte de Ciudad de México, y el pequeño desayunaba sus quesadillas con frijoles mientras miraba por la ventana los jacarandás que comenzaban a florecer en la calle. Su madre, Carmen, una enfermera de 32 años que trabajaba en el Hospital General, preparaba su lonchera para el trabajo cuando escuchó la voz tranquila de su hijo. «Mami, yo estaba ahí cuando cruzamos el mar». Carmen sonrió sin voltear, pensando que era una de esas ocurrencias típicas de los niños de su edad. «¿Ah, sí, mi amor? ¿En qué mar?» «En el mar que se abrió. Yo iba junto a mi hermano Aarón y Moisés. Hacía mucho calor y teníamos sed». La cuchara de Carmen se detuvo a medio camino hacia la taza de café. Algo en el tono de Santiago, en la naturalidad con la que pronunciaba esos nombres, hizo que un escalofríos recorriera su espalda. Se volteó lentamente hacia su hijo, quien seguía comiendo con total normalidad, como si acabara de comentar el clima. «¿De qué mar hablas, Santiago?» El niño la miró con esos ojos café oscuro que había heredado de su padre, tan serios para su edad. «Del mar que partió Moisés para que pudiéramos escapar de los egipcios. Yo caminé por en medio, mami. El agua estaba así de alta». Levantó sus bracitos por encima de su cabeza y se veía azul verdosa, como cuando vas a la playa, pero más oscura. Carmen sintió que las piernas le temblaban. Se acercó y se sentó junto a Santiago en la pequeña mesa de la cocina. «Mi amor, ¿dónde escuchaste esa historia?» «No la escuché, mami, yo estaba ahí. Recuerdo el olor a sal y cómo temblaba el suelo cuando caminábamos. Los caballos de los egipcios hacían mucho ruido atrás de nosotros». El corazón de Carmen comenzó a latir más rápido. Santiago nunca había ido a clases de religión y en casa apenas mencionaban temas bíblicos. Su esposo Eduardo era agnóstico y ella, aunque bautizada católica, no era practicante. «Santiago, ¿quién es Moisés?» «El que nos sacó de Egipto, mami. Tenía una vara y hablaba con Dios. Era muy alto y tenía barba blanca. A veces se ponía muy serio cuando la gente se quejaba por la comida». Carmen sintió como si el aire se espesara a su alrededor. La descripción que hacía Santiago no era la típica imagen idealizada que aparecía en películas o libros para niños. Había una intimidad en sus palabras, como si realmente hubiera convivido con esa persona. «¿Y tú cómo te llamabas entonces?» Santiago se quedó pensativo por un momento, masticando lentamente su quesadilla. «Efraín, me llamaba Efraín. Era de la tribu de José. Mi papá se llamaba Manasés y tenía ovejas». Carmen se levantó abruptamente de la silla. Sus manos temblaban mientras tomaba su teléfono para marcarle a Eduardo, quien trabajaba como supervisor en una fábrica textil en Naucalpan. «Bueno, Eduardo, necesitas venir a casa. Ahora». «Carmen, no puedo. Estamos en pleno turno de la mañana y Santiago está diciendo cosas muy extrañas». «Muy extrañas, Eduardo». Hubo una pausa del otro lado de la línea. «¿Qué tipo de cosas?» Carmen miró a su hijo, quien había terminado de desayunar y ahora jugaba con sus cochecitos en el suelo, silbando una melodía que nunca antes había escuchado. «Dice que estuvo en el Éxodo con Moisés. Habla como si hubiera vivido ahí, Eduardo. Conoce nombres, detalles, cosas que un niño de 4 años no debería saber». «Carmen, los niños tienen mucha imaginación. Seguramente vio algo en la televisión o...» «¡No!». La voz de Carmen sonó más alta de lo que pretendía. «No es imaginación. Deberías escucharlo. Es diferente a cuando juega o inventa historias. Habla con una certeza que me está asustando». Eduardo suspiró del otro lado de la línea. Conocía a su esposa lo suficiente para saber que no era una persona alarmista. «Déjame hablar con el jefe. Llegó en 1 hora». Mientras esperaba a Eduardo, Carmen se sentó en el suelo junto a Santiago. El niño había construido una especie de campamento con sus cobijas y muñecos.
¿Qué estás haciendo, mi amor? Estoy haciendo el campamento como cuando estábamos en el desierto. Mira, aquí dormía mi familia, señaló una esquina de la construcción, y aquí guardábamos las cabras. ¿Tenían cabras? Sí, mami, y ovejas también, pero se morían mucho porque no había suficiente agua. A veces teníamos que caminar muchos días para encontrar un pozo. Santiago continuó organizando su campamento con una concentración inusual para su edad. Carmen lo observaba, notando detalles que antes no había percibido. La forma meticulosa en que colocaba cada elemento, como si siguiera un patrón específico que solo él conocía. Santiago, ¿cómo era el desierto? Los ojos del niño se iluminaron, como si alguien acabara de preguntarle por su lugar favorito. Era muy grande, mami, más grande que todo México. El cielo era muy azul en el día, pero en la noche se veían todas las estrellas. Había mucha arena y piedras, y cuando el viento soplaba fuerte, teníamos que cubrirnos la cara porque dolía. ¿Y qué comían? Al principio no teníamos mucha comida. Los niños lloraban mucho porque tenían hambre, pero después Dios nos mandó el maná. Era como tortillitas pequeñas que aparecían en la mañana con el rocío. Sabía dulce como miel. Carmen sintió un nudo en el estómago. La descripción del maná era exacta a lo que recordaba haber leído años atrás, pero Santiago hablaba de él como de algo cotidiano, familiar. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el desierto? Mucho tiempo, mami. Yo crecí ahí. Cuando entramos era más pequeño que ahora, y cuando salimos ya era grande. Algunos de mis amigos se murieron porque eran muy viejos, pero yo llegué a la tierra prometida. En ese momento, se escuchó la llave de Eduardo en la puerta. Carmen sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Necesitaba que alguien más escuchara lo que estaba escuchando. Necesitaba confirmar que no se estaba volviendo loca. Eduardo entró con el ceño fruncido, claramente molesto por haber tenido que dejar el trabajo. Era un hombre pragmático, de 40 años, que resolvía los problemas con lógica y paciencia. ¿Dónde está el incendio? Santiago corrió hacia su padre con los brazos abiertos. Papi, estaba contándole a mami del desierto. Eduardo cargó a su hijo y miró a Carmen con una sonrisa que decía, ¿en serio me hiciste venir por esto? Ah, sí, campeón. ¿Qué desierto? El desierto donde vivimos cuando salimos de Egipto. Yo era Efraín entonces. Tú hubieras sido un buen pastor, papi. Eres fuerte como mi papá Manasés. La sonrisa se desvaneció del rostro de Eduardo. Miró a Carmen, quien asintió lentamente con expresión grave. Santiago, ¿quién te contó de Egipto? Nadie me contó, papi. Yo estaba ahí. ¿Quieres que te platique de cuando nació mi hermanita en el desierto? Se llamaba Miriam como la hermana de Moisés, pero no era la misma. Eduardo dejó a Santiago en el suelo y se acercó a Carmen. ¿Cuánto tiempo lleva hablando así? Empezó esta mañana, pero Eduardo, escúchalo. No es como cuando juega a ser Superman o dinosaurio. Es diferente. Santiago había vuelto a su campamento y ahora cantaba en voz baja. La melodía era extraña, con una cadencia que no pertenecía a ninguna canción infantil moderna. Eduardo se acercó a su hijo y se sentó a su lado. ¿Qué cantas, Santiago? Es una canción que cantábamos cuando caminábamos, para no cansarnos tanto. Mi mamá Rebeca me la enseñó. ¿Rebeca era tu mamá? Sí, papi. Era muy bonita y sabía hacer pan sin horno, solo con piedras calientes. Y cuando me dolía la panza, me daba un té que sabía feo pero me curaba. Eduardo y Carmen se miraron. Había algo perturbador en la naturalidad con la que Santiago hablaba de esa otra familia, de esa otra vida. No había dramatismo ni búsqueda de atención, solo una tranquila certeza que helaba la sangre. Durante las siguientes 2 horas, Santiago continuó relatando detalles de lo que describía como su vida anterior. Habló de tormentas de arena que duraban días, de la muerte de ancianos en el camino, de celebraciones cuando encontraban oasis. Describía jerarquías tribales, disputas por el agua, rituales de purificación que parecían extraídos de textos académicos sobre el antiguo Israel. Lo más perturbador era que el niño no parecía estar inventando. No había pausas para crear elementos de fantasía. No miraba hacia arriba buscando inspiración. Sus respuestas llegaban inmediatas, como recuerdos reales. Cuando Santiago se quedó dormido para su siesta vespertina, Eduardo y Carmen se refugiaron en la cocina, hablando en susurros. Esto no es normal, Eduardo. Lo sé, pero tiene que haber una explicación lógica. ¿Cómo cuál? Eduardo se pasó las manos por el cabello, un gesto que hacía cuando estaba profundamente preocupado. No lo sé. Tal vez escuchó algo en la guardería o vio algún documental. ¿A los 4 años?
Con esos detalles, Eduardo describió el sabor del maná, la textura de las tormentas de arena, nombres de tribus que yo ni siquiera conocía. Permanecieron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Afuera, la vida en la colonia Roma continuaba su ritmo normal. Los vendedores ambulantes pregonaban sus productos, los niños jugaban en las calles, las madres colgaban ropa en los patios, pero dentro de esa pequeña casa, algo inexplicable había comenzado a tejerse en la realidad de los Hernández. Si esta parte también te tocó el corazón, dime desde qué lugar del mundo estás escuchando esto. Los días siguientes a aquella primera conversación se convirtieron en una montaña rusa emocional para los Hernández. Carmen había cancelado sus turnos en el hospital, alegando una emergencia familiar, mientras Eduardo regresaba del trabajo cada tarde con una mezcla de curiosidad y aprensión, esperando escuchar qué nuevos relatos había compartido Santiago. El niño parecía completamente ajeno a la conmoción que causaban sus palabras. Continuaba con su rutina normal. Desayunaba, jugaba, veía sus caricaturas favoritas en la televisión, pero intercalaba estos momentos cotidianos con comentarios sobre su vida como Efraín que dejaban a sus padres sin aliento. El jueves por la tarde, mientras Carmen preparaba la comida, Santiago estaba sentado en el suelo de la sala dibujando con sus crayones. De repente, levantó la cabeza y la llamó. «Mami, ¿tienes sal?» «Sí, mi amor, ¿para qué la quieres?» «Para hacer como hacía Moisés cuando bendecía el agua». Carmen dejó el cuchillo con el que cortaba cebolla y se acercó a Santiago. El niño había dibujado algo que parecía un mapa con líneas irregulares y pequeños círculos. «¿Qué es esto que dibujaste?» «Es el camino que hicimos en el desierto». «Mira, aquí cruzamos el mar», señaló una línea azul. «Aquí estaba el monte donde Moisés subió a hablar con Dios», indicó un triángulo café. «Y estos círculos son los lugares donde acampamos más tiempo». Carmen estudió el dibujo. Para ser obra de un niño de 4 años, tenía una estructura sorprendentemente lógica. Las líneas seguían patrones que sugerían rutas reales, evitando obstáculos representados por montañas y dirigiéndose hacia lo que parecían fuentes de agua. «¿Por qué necesitas sal, Santiago?» «Porque Moisés echaba sal al agua cuando estaba mala, y entonces podíamos tomarla. Mi papá Manasés me enseñó que la sal limpia el agua y la hace buena para las ovejas también». Carmen sintió ese familiar escalofrío. Tomó el salero de la cocina y se lo dio a Santiago, quien vertió un poco en un vaso de agua y lo revolvió con total naturalidad, como si hubiera hecho ese gesto miles de veces. «¿Sabes por qué la sal limpia el agua?» Santiago la miró con esa expresión seria que se había vuelto habitual cuando hablaba de estos temas. «Porque Dios puso dentro de la sal el poder de sacar lo malo. Por eso también la poníamos en las heridas de los animales cuando se lastimaban con las piedras». Esa tarde, cuando Eduardo llegó del trabajo, Carmen le contó sobre el episodio de la sal. Eduardo escuchó con el ceño fruncido, tratando de encontrar una explicación racional. «A ver, Santiago, ven acá». El niño corrió hacia su padre, quien lo cargó y se sentó en el sillón de la sala. «Hijo, quiero preguntarte algo muy importante y necesito que me digas la verdad. ¿Alguien en la guardería les ha contado historias de la Biblia?» Santiago negó con la cabeza. «No, papi. La maestra Lupita solo nos cuenta cuentos de princesas y animales. ¿Y en la televisión has visto algo sobre Moisés o Egipto?» «No, papi. Solo veo Plaza Sésamo y los Padrinos Mágicos». Eduardo intercambió una mirada preocupada con Carmen. «Entonces, ¿cómo sabes todas esas cosas que nos cuentas?» Santiago lo miró con esa paciencia infinita que a veces tienen los niños cuando los adultos no entienden algo evidente. «Porque yo estaba ahí, papi. Como tú sabes cómo es tu trabajo porque vas todos los días, yo sé cómo era el desierto, porque viví ahí mucho tiempo». Eduardo sintió un nudo en el estómago. La lógica infantil de Santiago era inquebrantable, pero lo que implicaba desafiaba todo lo que creía sobre la realidad. «Santiago, ¿puedes contarme qué pasó cuando llegaron a la tierra prometida?» Los ojos del niño se iluminaron, como siempre que le preguntaban por esos recuerdos. «Ah, sí, fue muy bonito, papi. Había muchos árboles y ríos. Ya no teníamos sed todo el tiempo, pero tuvimos que pelear con gente que no quería que viviéramos ahí». «¿Tú peleaste?» «No, papi. Yo era joven, pero no tanto para pelear. Cuidaba las ovejas y ayudaba a construir casas, pero mi hermano mayor sí peleó. Se llamaba Gad y era muy valiente». «¿Y Moisés llegó con ustedes?» Santiago se puso serio y negó tristemente con la cabeza.
No, papi. Moisés se quedó en una montaña antes de llegar. Dios se lo llevó porque ya estaba muy cansado. Todos lloramos mucho ese día. Josué se hizo nuestro nuevo líder, pero no era igual que Moisés. Carmen se acercó y se sentó junto a ellos. Mi amor, ¿cómo murió Moisés? No murió como la gente normal, mami. Dios vino por él. Estábamos acampados abajo de la montaña y Moisés subió solo. Esperamos 3 días, pero no bajó. Josué subió a buscarlo, pero solo encontró su bastón. Dijo que Dios se había llevado a Moisés para que descansara. El relato de Santiago coincidía sorprendentemente con las versiones bíblicas sobre la muerte misteriosa de Moisés en el monte Nebo. Pero lo que más perturbaba a Carmen era la emoción genuina en la voz de su hijo cuando hablaba de la pérdida, como si realmente hubiera llorado por la muerte de alguien querido. Esa noche, después de que Santiago se durmiera, Eduardo y Carmen se quedaron despiertos hasta muy tarde investigando en Internet. Eduardo, con su mentalidad práctica, buscaba explicaciones psicológicas para el comportamiento de su hijo, mientras Carmen, cada vez más convencida de que algo sobrenatural estaba ocurriendo, investigaba casos similares de niños que afirmaban recordar vidas pasadas. «Mira esto», dijo Carmen señalando la pantalla de la laptop. «Aquí hay un artículo sobre un psiquiatra estadounidense que estudió más de 2000 casos de niños que recuerdan vidas anteriores». Eduardo leyó por encima el artículo sobre el doctor Ian Stevenson y sus investigaciones en la Universidad de Virginia. «Carmen, esos son pseudociencias. No puedes creerle a cualquier cosa que encuentres en Internet». «Pero Eduardo, ¿cómo explicas entonces lo que está pasando?» Santiago conoce detalles históricos que nosotros no sabíamos. Describió rituales, geografía, costumbres. Debe haber una explicación lógica. Tal vez tiene un coeficiente intelectual muy alto y absorbe información de lugares que no imaginamos. Carmen cerró la laptop con frustración. ¿De dónde, Eduardo? ¿De dónde puede un niño de 4 años aprender sobre purificación del agua con sal en el antiguo Israel? ¿Sobre las rutas del desierto del Sinaí? ¿Sobre la estructura tribal de los hebreos? Al día siguiente, viernes, Carmen decidió poner a prueba los conocimientos de Santiago de manera más sistemática. Mientras el niño desayunaba, le hizo preguntas específicas. «Santiago, cuando vivías en el desierto, ¿qué hacían cuando alguien se enfermaba?» «Dependía de qué tenían, mami. Si tenían fiebre, los llevábamos a la sombra y les poníamos trapos mojados en la cabeza. Si tenían dolor de panza, les dábamos agua con hierbas que conocía mi abuela Sara». «¿Tu abuela Sara era curandera?» «Sí, mami. Sabía mucho de plantas. Decía que cada hierba tenía un regalo de Dios para curar algo diferente. Me enseñó cuáles servían para el dolor y cuáles para las heridas. ¿Puedes decirme cómo se llamaban esas hierbas?» Santiago se quedó pensativo por un momento. Había una que le decíamos hierba de la paz que calmaba el dolor y otra que era hierba del agua porque ayudaba cuando la gente tenía problemas para hacer pipí. Carmen sintió un escalofrío. La descripción de Santiago sugería conocimientos de herbolaria que requerían años de experiencia. Y cuando alguien moría en el desierto, la expresión de Santiago se volvió solemne. «Era muy triste, mami. Envolvíamos a la persona en telas blancas y la enterrábamos con piedras encima para que los animales no la molestaran. Toda la tribu cantaba canciones para despedirla. Después, la familia no podía tocar nada por varios días, hasta que los sacerdotes les echaran agua especial». El conocimiento que demostraba Santiago sobre rituales funerarios hebreos antiguos era escalofriante. Carmen decidió hacer una última prueba. «Mi amor, ¿puedes cantarme alguna de esas canciones que cantaban?» Santiago asintió y comenzó a entonar una melodía en un idioma que Carmen no reconoció. No era español, no era inglés, ni francés. Tenía sonidos guturales y una cadencia que parecía muy antigua. Cuando terminó, Santiago la miró expectante. «¿Te gustó, mami?» Era la canción que cantábamos cuando nacía un bebé. Carmen sintió que las piernas le temblaban. Se excusó y corrió al baño, donde se encerró y llamó a Eduardo. «Eduardo, tienes que venir ahora mismo. Carmen, no puedo seguir saliendo del trabajo. Santiago acaba de cantar en hebreo». Hubo un silencio total del otro lado de la línea. «¿Qué dijiste?» «Cantó una canción en un idioma que no reconozco, pero suena como hebreo antiguo». «Eduardo, esto ya no es imaginación infantil. Algo está pasando con nuestro hijo y necesitamos ayuda. ¿Dónde estás viendo esta historia?»
Me gustaría saber desde qué ciudad me acompañas. El fin de semana llegó cargado de una tensión que parecía espesar el aire en la pequeña casa de los Hernández. Eduardo había decidido tomarse el sábado libre para observar más de cerca el comportamiento de Santiago, mientras Carmen había grabado en su celular la canción que había entonado el niño el día anterior. Santiago, ajeno a la preocupación de sus padres, jugaba en el patio trasero con una naturalidad que contrastaba dramáticamente con la crisis existencial que había desatado en su familia. Ese sábado por la mañana, mientras regaba las plantas que Carmen cultivaba en macetas, comenzó otro de sus relatos espontáneos. Mami, en el desierto también teníamos plantas, pero eran diferentes. Carmen, quien preparaba agua de Jamaica en la cocina, se acercó a la ventana. ¿Cómo eran diferentes, mi amor? Eran más chiquitas y tenían espinas para que no se les fuera el agua. Mi abuela Sara decía que Dios las hizo así para que pudieran vivir donde no llueve mucho. Eduardo salió al patio y se sentó en una silla de plástico, observando a su hijo con detenimiento. Santiago, ¿tú recuerdas cuántos años tenías cuando salieron de Egipto? El niño dejó de regar y se sentó en el suelo con las piernas cruzadas. Era muy pequeño, papi, creo que como de 2 años. No recuerdo mucho de Egipto, solo que hacía mucho calor y mi papá Manasés trabajaba muy duro construyendo cosas para los egipcios. ¿Qué tipo de cosas? Casas grandes y lugares donde guardaban el trigo. Tenía las manos siempre lastimadas y llegaba muy cansado. Mi mamá Rebeca le ponía barro en las heridas para que se curaran más rápido. Eduardo sintió un nudo en el estómago. La descripción de Santiago sobre el trabajo forzado coincidía con los relatos bíblicos sobre la esclavitud hebrea en Egipto, pero nuevamente hablaba con una intimidad personal que era perturbadora. ¿Y cómo fue que salieron de ahí? Los ojos de Santiago se iluminaron con emoción. Fue increíble, papi. Moisés vino y habló con el faraón, pero él no quería dejarnos ir. Entonces pasaron cosas muy feas en Egipto. El río se puso rojo como sangre y llegaron muchas ranas y después mosquitos que picaban horrible. Santiago continuó relatando las 10 plagas con una secuencia y detalle que helaron la sangre de Eduardo. No solo conocía el orden correcto, sino que describía el impacto emocional que habían tenido en la población hebrea. La más terrible fue la última, papi. Todos los hijos mayores de los egipcios se murieron en una noche. Nosotros pusimos sangre de cordero en las puertas para que el ángel de la muerte no entrara a nuestras casas. Fue muy triste, pero era la única forma de que nos dejaran ir. Carmen había salido al patio y escuchaba el relato con los brazos cruzados, sintiendo escalofríos a pesar del calor matutino de la Ciudad de México. ¿Tú viste al ángel de la muerte? Santiago negó con la cabeza. No se podía ver, mami, pero sí se sentía. Era como cuando está muy oscuro y sabes que hay algo ahí aunque no lo veas. Toda esa noche tuvimos mucho miedo y nadie durmió. Después del almuerzo, Eduardo tomó una decisión. Buscó en internet la grabación de la canción que Santiago había cantado y la comparó con videos de cánticos hebreos antiguos que encontró en YouTube. La similitud era innegable, aunque no idéntica. Carmen, necesitamos hablar con alguien que sepa de esto. ¿Con quién? ¿Con un psiquiatra? ¿Con un sacerdote? No lo sé, pero esto está fuera de nuestro alcance. Carmen había estado pensando lo mismo. Esa tarde, mientras Santiago tomaba su siesta, llamó a su hermana Leticia, quien trabajaba como secretaria en la Universidad Nacional Autónoma de México. Leti, necesito un favor muy grande y muy extraño. Dime, Carmen, ¿qué pasa? Carmen le contó brevemente la situación, tratando de sonar lo menos loca posible. Leticia escuchó en silencio, haciendo preguntas ocasionales. Carmen, ¿estás segura de que Santiago no ha tenido acceso a información sobre estos temas? Completamente segura, Leti. Conoces a Eduardo, sabes lo poco religioso que es. En esta casa ni siquiera tenemos una Biblia. Está bien, déjame hablar con algunos profesores del Departamento de Historia y Antropología. A ver si alguien puede orientarnos. El lunes por la mañana, Leticia llamó con noticias. Carmen, conseguí que nos reciba el doctor Alejandro Montemayor. Es especialista en historia antigua del Medio Oriente y también tiene formación en psicología. Dice que ha visto casos similares, aunque no muchos. La cita se programó para el miércoles por la tarde. Durante los días de espera, Santiago continuó con sus relatos, cada vez más detallados y específicos. El martes por la noche, mientras cenaban, hizo un comentario que dejó a sus padres sin palabras. Papi,
¿Sabes que en el desierto no había baños como acá? Eduardo casi se atraganta con su agua. Ah, ¿no? ¿Y qué hacían? Teníamos que ir lejos del campamento y después tapar todo con arena. Moisés decía que era importante mantener limpio el lugar donde vivíamos, porque Dios caminaba entre nuestras tiendas. Carmen miró a Eduardo con expresión de ¿ves lo que te digo? Los detalles sobre higiene y leyes sanitarias del antiguo Israel no eran exactamente material típico de cuentos infantiles. ¿Y las mujeres y los hombres iban al mismo lugar? No, mami. Las mujeres tenían su lugar y los hombres el suyo. Y cuando las mujeres estaban en sus días de purificación, tenían que quedarse en tiendas especiales hasta que pasara el tiempo. Eduardo dejó los cubiertos en el plato. El conocimiento de Santiago sobre leyes de pureza levítica era imposible de explicar con lógica convencional. El miércoles por la tarde llegó finalmente. Carmen había vestido a Santiago con su ropa más formal, como si fuera una entrevista de trabajo, mientras que ella y Eduardo llevaban la tensión marcada en el rostro. La oficina del doctor Montemayor estaba ubicada en la Facultad de Filosofía y Letras de Ciudad Universitaria. Era un hombre de unos 50 años, alto y delgado, con barba gris cuidadosamente recortada y ojos que irradiaban una mezcla de sabiduría y escepticismo científico. Buenos días, familia Hernández. Por favor, tomen asiento. Santiago se sentó con tranquilidad en una silla pequeña que el doctor había preparado especialmente para él, mientras sus padres ocuparon el sofá. Santiago, tus papás me han contado que recuerdas cosas muy interesantes. ¿Te gustaría platicarme alguna? Santiago asintió con entusiasmo. ¿Quiere que le cuente del maná? Era muy rico y aparecía todas las mañanas. Durante la siguiente hora, el doctor Montemayor condujo una entrevista extraordinaria. Sus preguntas eran específicas, técnicas, diseñadas para desenmascarar cualquier conocimiento superficial o información aprendida de segunda mano. Santiago, ¿puedes decirme en qué estación del año salieron de Egipto? En la primavera, doctor, cuando empezaban a crecer las plantas nuevas. Por eso pudimos encontrar hierbas amargas para comer con el cordero de la Pascua. ¿Y sabes por qué comían hierbas amargas? Porque nos recordaban todos los años amargos que pasamos siendo esclavos. Mi abuela Sara decía que era importante recordar las cosas malas para valorar las buenas. El doctor Montemayor tomaba notas constantemente. Ocasionalmente intercambiaba miradas significativas con Eduardo y Carmen. Santiago, ¿recuerdas algo sobre las tribus? ¿Cómo estaban organizadas? Sí, doctor. Cada tribu tenía su lugar en el campamento. Nosotros, la tribu de Efraín, acampábamos del lado del oeste junto con Manasés y Benjamín. Del lado del este estaban Judá, Isaacar y Zabulón. El doctor Montemayor se detuvo de escribir y miró fijamente a Santiago. ¿Puedes decirme qué tribu acampaba al norte? Dan, Aser y Neftalí, doctor. ¿Y al sur? Rubén, Simeón y Gad. El silencio en la oficina se volvió denso. El doctor Montemayor había dejado de tomar notas y observaba a Santiago con una expresión que mezclaba asombro y preocupación científica. Santiago, ¿hay algo más que recuerdes sobre esa época? El niño se quedó pensativo por un momento. Recuerdo que cuando llegué a ser muy viejito, como de 80 años, me enfermé mucho. Mis hijos se pusieron muy tristes porque sabían que iba a morir, pero yo no tenía miedo, doctor. Sabía que iba a descansar y que algún día regresaría. Carmen sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Santiago acababa de describir su propia muerte en esa vida anterior con una serenidad que era completamente antinatural en un niño de 4 años. El doctor Montemayor cerró su libreta y se reclinó en su silla, estudiando a Santiago con una mezcla de fascinación científica y preocupación personal. Santiago, ¿puedes cantarme alguna de esas canciones que recuerdas? Sin dudarlo, Santiago comenzó a entonar la misma melodía que había cantado para Carmen, pero esta vez la canción era diferente. Las palabras sonaban antiguas, extrañas, pero llevaban una belleza melancólica que llenó la oficina de una atmósfera casi sagrada. Cuando terminó, el doctor Montemayor permaneció en silencio por varios minutos, procesando lo que acababa de presenciar. Si alguna vez viviste algo así, déjame en los comentarios desde qué país me escuchas. Señores Hernández, dijo finalmente, necesitamos hablar en privado. Mientras Santiago jugaba en una sala contigua con juguetes que el doctor Montemayor tenía preparados para casos como este, Carmen y Eduardo
se encontraron sentados frente al académico, esperando respuestas que temían escuchar. El doctor Montemayor se quitó los lentes y los limpió meticulosamente, un gesto que parecía darle tiempo para ordenar sus pensamientos antes de hablar. Lo que acaban de presenciar es extraordinario, y voy a ser completamente honesto con ustedes. En mis 20 años estudiando historia antigua y casos de memoria anómala, nunca he encontrado algo tan detallado y preciso como lo que demostró Santiago. Carmen sintió que se le secaba la boca. ¿Qué significa eso exactamente, doctor? Significa que su hijo posee conocimientos sobre la cultura, organización social, geografía y prácticas religiosas del antiguo Israel que serían impresionantes incluso en un estudiante universitario especializado en el tema. Eduardo se inclinó hacia adelante. Pero tiene que haber una explicación lógica. Los niños son como esponjas, absorben información de todas partes. El doctor Montemayor negó lentamente con la cabeza. Señor Hernández, he verificado mentalmente cada dato que Santiago mencionó durante nuestra conversación. La organización tribal que describió es correcta hasta el último detalle. La ubicación geográfica de cada tribu en el campamento coincide exactamente con los textos más antiguos que tenemos. Incluso mencionó detalles sobre leyes de pureza y prácticas sanitarias que solo aparecen en documentos especializados de arqueología bíblica. Carmen sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Y la canción que cantó reconoció el idioma? El doctor Montemayor se puso los lentes nuevamente y la miró con gravedad. Señora Hernández, voy a reproducir una grabación y quiero que me digan si reconocen algo. Tomó su teléfono y reprodujo un audio de cánticos hebreos antiguos reconstruidos por lingüistas de la Universidad de Jerusalén.